A mí me parece que deberíamos comenzar, ya que el tiempo de espera, ¿no es cierto?, prudente, se ha cumplido, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos. Sean ustedes muy bienvenidos, colegas. Eh, bueno, me voy a presentar. Si bien ya lo habrán visto en el flyer, mi nombre es Ramón Alberto Luna. Soy profe de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Trabajo en la casa de estudio del IESPA, del Instituto de Educación Superior de Villa Ángela, y también, bueno, formo parte de un equipo excelente de profesionales, de profesores, docentes, eh, de la diplomatura Articulación entre Niveles y Modalidades. Hoy me acompaña un gran equipo de trabajo en la parte técnica, el profesor César Morales, la coordinadora general, la profesora Silvia Leiva, y bueno, la profesora que se va a presentar, quiero que se presente ella, la profesora que me acompaña hoy en cuanto al seminario. Por favor, profe. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, seguramente algunos me deben conocer y otros no. Soy Landriel Mariela, profesora en educación especial. También soy psicopedagoga. Ya en la docencia llevo aproximadamente 25 años. También he incursionado, por supuesto, en diferentes instituciones, desde el instituto de nivel terciario también. Hoy estoy o cumplo la función de coordinadora del campo de la práctica. Soy profesora en áreas que tienen que ver con lo curricular específicamente del profesorado, como es diversidad funcional y subjetividad y discapacidad. La verdad, muy agradecida por esta invitación y que ojalá les sea de utilidad los aportes que hoy pueda brindarles a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias, profe Mariela. Eh, bueno, la propuesta de hoy del primer seminario de la diplomatura tiene que ver precisamente con propuestas diversificadas, inclusivas, en articulación entre niveles, y hoy vamos a incluir modalidades, es decir, la articulación que tiene que existir entre nivel inicial, primario, secundario y, por qué no, el nivel superior. Y obviamente las modalidades que atraviesan el sistema educativo. La modalidad de educación especial, bien sabemos que atraviesa todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El fundamento precisamente del seminario está basado en la ley, precisamente la ley de educación nacional 26.206. Por ahí no queremos que esto se vuelva un poco tedioso, normativo, con respecto a las leyes, sino queremos que sea más bien dinámico, más bien práctico, eh, pero sí es necesario fundamentar desde qué, eh, desde qué marco normativo, ¿no? Eh, proponemos este seminario. La ley 26.206 se ha sancionado, ¿no?, en el 2006, ya han transcurrido más de 15 años de la sanción de la ley, y dentro de esta ley, ¿no?, se gestaron políticas educativas vinculadas a la educación inclusiva, a la atención a la diversidad. Seguramente que ustedes, colegas, la mayoría, seguramente en la bibliografía, en los materiales de estudio, encontrarán este concepto, ¿no? Esta, digamos, lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no?, un enfoque bastante abarcativo, holístico, integrador,
¿no?, que supone la atención a la diversidad en el aula, la diversidad que existió siempre. La diversidad, obviamente, desde el inicio de la humanidad existió, solamente que en los paradigmas anteriores no se tenía en cuenta, se tenía en cuenta otras cuestiones, es decir, las cuestiones de la homogeneidad. Sin embargo, a partir de estas nuevas políticas educativas, se trata de atender a esa diversidad en el aula. Y en ese escenario, ¿no?, la diversidad se pone más en evidencia precisamente en la tarea pedagógica, en lo educativo. Esta diversidad, ¿no?, que supone la aceptación a las diferencias, ¿no?, poder aceptar las diferencias y poder enriquecernos a partir de las diferencias, teniendo en cuenta y repensando también la cotidianidad de nuestras praxis educativas, de nuestras prácticas educativas. Pensar en la diversidad supone no solamente características particulares e individuales, sino también pensar en necesidades, intereses y posibilidades de cada uno de los sujetos. ¿Por qué planteamos esto? Sabemos muy bien que la pandemia ha dejado baches importantes en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. Sabemos muy bien que en una familia quizás había un dispositivo para trabajar y que el docente tenía que enviar los trabajos a distancia, tenía que a través de clases virtuales, no había conexión a internet. Y hoy eso se está poniendo de manifiesto, más que nada, en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. Obviamente que desde esta ley que establece precisamente que el conocimiento, el saber, son un derecho social, personal y que debe ser garantizado por el Estado, y también dentro de esto también están los tratados internacionales, ¿no?, lo que se plantea como sujeto de derecho, ¿no? El sujeto de derecho tiene que ver con no solamente el derecho a una vivienda, a la alimentación, ¿sí?, a estar bien vestido, sino que tiene que ver también que pueda recibir equidad y calidad educativa. Estos derechos internacionales también consideran la educación en cuanto a todos los niveles y modalidades, a partir de 4 características importantes que tenemos que tener en cuenta en el aula. Una tiene que ver con la disponibilidad, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos, de materiales, de estrategias tenemos disponibles en el aula? Obviamente que sabemos la situación por la que atravesamos, sabemos muy bien que estamos atravesando por una situación económica bastante complicada y que los docentes y los colegas me van a decir, ¿y cómo hacemos? Pero a veces con poco se puede hacer mucho, colegas. Otra característica importante es la accesibilidad. La accesibilidad, es decir, el acceso al currículum, a los sujetos, al sujeto que aprende, ya sea en el nivel inicial, nivel primario, en la escuela media, o por qué no, en el nivel superior. La aceptabilidad es otra cuestión también, otra característica a tener en cuenta, y la adaptabilidad. ¿Por qué planteamos este seminario? Nosotros precisamente tratamos de alguna manera promover lo que serían las trayectorias educativas integrales de los sujetos. Obviamente que la trayectoria educativa integral es un principio que rige en todo proyecto educativo, precisamente para el ejercicio del ciudadano, para que se forme el sujeto como ciudadano, desde un modelo personalizado, crítico, reflexivo. Esas trayectorias educativas integrales se ven atravesadas
por las distintas formas o bien por las múltiples formas de atravesar la experiencia educativa. Es decir, que dejemos de lado la homogeneidad, dejemos de lado la estructura y ver cómo paliar situaciones de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, en el nivel que nos corresponda trabajar, a partir de estas trayectorias educativas integrales. Dentro de esas trayectorias educativas integrales, sería importante también tener en cuenta qué recurso, qué metodologías utilizar. La profe Mariela va a dar algunas ideas acerca de esto, de las trayectorias educativas integrales y obviamente de algunas alternativas educativas. Sí, profe Mariela, ¿la escuchamos? Bueno, primero que nada, y retomando lo que el profesor recién estaba exponiendo, que tenía que ver con los marcos normativos, que justamente los marcos normativos regulan, ¿no es cierto?, dentro de la modalidad, como la resolución 155, la resolución 174. Sabemos que la ley madre para nosotros es la ley 26.206, que es la ley nacional, donde en uno de sus artículos habla del trabajo compartido entre niveles y modalidades. Lo que yo voy a exponer y aportar, ¿no es cierto?, tiene que ver con un marco pedagógico. Es decir, una vez que nosotros tenemos vistas las resoluciones que, como dije anteriormente, respaldan nuestro trabajo como profesores en educación especial, también tenemos un marco pedagógico, que es lo que nos va a brindar la información necesaria para llevar adelante esta educación inclusiva y estas trayectorias de las que habla el profesor sobre las trayectorias integrales. Como dije anteriormente, la ley 26.206 habla de un trabajo corresponsable, si se quiere, un trabajo compartido entre niveles y modalidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la modalidad y hablamos de esta modalidad que está basada en el principio de la educación inclusiva, tenemos en cuenta que atraviesa los diferentes niveles y modalidades, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y se está pensando, porque todavía no existen normativas establecidas con respecto al nivel superior. Pero actualmente y en las reuniones que tuvimos, ¿no es cierto?, desde la coordinación del campo de la práctica y con la DES, se pudo establecer que estamos en tratativas de pensar con respecto a la inclusión educativa de personas en condición de discapacidad en el nivel superior. Si hablamos de un trabajo corresponsable, hablamos de un trabajo tanto de la modalidad como también de los diferentes niveles y otras modalidades diferentes o distintas a educación especial. También habla de un interjuego de algo universal y de las configuraciones de apoyo. Las configuraciones de apoyo son estrategias diversificadas, ¿sí?, que nosotros utilizamos, o dentro de las configuraciones de apoyo tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar o de ser o hacer accesible el conocimiento para las personas con discapacidad. Hoy cuando hablamos de derecho, y ustedes se van a ir dando cuenta que las terminologías fueron cambiando con el paso del tiempo. Hoy ya, si hablamos de derechos, hablamos de sujeto en condición de discapacidad o simplemente el nombre de la persona que en este momento puede llegar a tener una discapacidad ya sea permanente o transitoria. Cuando hablamos de esta ley, hablamos de que se propone desde el Estado una propuesta pedagógica, ¿sí? Esta propuesta pedagógica tiene que poder contener y tener en cuenta, aceptar, valorar a la persona en condición de discapacidad. También con el paso del tiempo, este concepto de diversidad funcional o educación inclusiva no solamente se extiende a las personas
que tienen una discapacidad, sino también a las demás personas que pueden llegar a tener o presentar diferentes estilos de aprendizaje. No necesariamente hoy las aulas están formadas o constituidas con personas que presentan o manifiestan algún tipo de trastorno o afección, sino que también nos podemos encontrar con estudiantes que no necesariamente tienen una discapacidad, pero que al momento de aprender presentan ciertos tipos de dificultades y que muchas veces los docentes en cualquier nivel o modalidad se presentan ante esta situación y obviamente requieren de el asesoramiento, la orientación, la capacitación, justamente para abordar este tipo de problemática. En realidad, las estrategias diversificadas son recursos que favorecen y apoyan al derecho de recibir una educación de calidad de acuerdo con las condiciones que resultan de cada discapacidad y las necesidades particulares de cada alumno, ¿sí? Es decir, nosotros cuando trabajamos con estudiantes, con niños, con adolescentes, jóvenes y adultos, seguramente más allá del déficit que puedan llegar a presentar, también tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, cómo aprende ese sujeto y en función de esto justamente y sus necesidades particulares, poder satisfacer o garantizar el desarrollo en esas trayectorias educativas escolares, ya sea en cualquier nivel o en cualquier modalidad. Básicamente la modalidad de educación especial y desde la educación inclusiva, un enfoque básicamente actual, junto al de accesibilidad, el objetivo es poder coordinar acciones, siempre al interior de cada nivel de enseñanza, haciendo posible las trayectorias educativas integrales para personas con discapacidad dentro del sistema educativo, o aquellas que no presenten una discapacidad, pero sí presenten un estilo de aprendizaje diferente. Otras estrategias que también nosotros utilizamos como profesionales en educación especial tienen que ver con estas reuniones en equipo. Más adelante vamos a ver que forma parte de las configuraciones de apoyo, que son los apoyos razonables, que ustedes se van a encontrar con estas terminologías nuevas y que por ahí la idea es que los apoyos razonables son aquellos apoyos que el sujeto en ese momento puede necesitar específicamente y que en otro momento puede dejar de utilizar. La idea es que desde la modalidad y desde esta profesión que realmente hoy tiene la responsabilidad de poder asesorar, de poder orientar, de poder proveer determinados recursos, de poder informar, de poder generar momentos o situaciones de investigación, porque muchas veces nosotros como docentes permanentemente buscamos soluciones y en eso está la investigación, el análisis de casos y toda la información que nosotros podamos llegar a recabar con respecto a estas situaciones particulares de aprendizaje. Las reuniones en equipo, que es lo que nosotros generalmente utilizamos como estrategia, estas reuniones con docentes, estas reuniones con un equipo de apoyo. Los equipos de apoyo son los equipos interdisciplinarios con los cuales nosotros trabajamos de manera articulada justamente para brindarle a este sujeto la información, el abordaje específico pedagógico que necesita en ese momento. Las trayectorias educativas integrales que habló el profe recién nomás, estas trayectorias requieren justamente de configuraciones de apoyo. Las configuraciones de apoyo son aquellas redes que se establecen, ¿no es cierto?, entre las instituciones de educación especial o algún centro educativo terapéutico que también atiende a estas necesidades y que con las instituciones de todos los niveles y modalidades se establecen redes interinstitucionales que posibilitan el trabajo corresponsable para poder garantizar las trayectorias educativas en estos estudiantes.
Siempre que hablamos de configuraciones de apoyo, siempre tenemos que tener en cuenta una evaluación y las valoraciones de las discapacidades. Esta valoración no tiene que ver con, digamos, una connotación de tipo numérica, sino más que al momento de poder valorar hablamos de aceptar las diferencias, de poder ver cuál es la condición que tiene este sujeto, y en función de esa evaluación es que seguramente vamos a poder diseñar configuraciones de apoyo o estrategias determinadas para poder satisfacer las necesidades del sujeto en ese momento. Las barreras de aprendizaje también son importantes identificarlas, porque esto nos permite saber, en función de esas barreras, qué decisiones tomar con respecto al futuro de este sujeto que aprende. Entonces, si nos encontramos con barreras actitudinales, tendremos que atender a esas situaciones. También tenemos barreras de tipo arquitectónicas, barreras de tipo didácticas, que generalmente son con las cuales nosotros tenemos que trabajar, y en función de eso brindarle asesoramiento y orientación al docente que recibe a un alumno en condición de discapacidad o con un estilo de aprendizaje diferente. El contexto es muy importante. El contexto tiene que ser estimulador y enriquecedor. Los recursos que utilicemos se convierten en recursos cuando realmente le damos una utilidad en función de la necesidad del estudiante. Y siempre las configuraciones de apoyo que nosotros planteemos al momento de intervenir tienen que ser flexibles, no lineales, tienen que ser complementarias y siempre contextualizadas para favorecer a la selección de estrategias que son adecuadas o apropiadas a cada caso en particular. Como estrategia particular y estrategia que generalmente la utilizamos, no en todos los casos, sí en los que fuera necesario, es el proyecto, el PPI que le llamamos nosotros, que es un proyecto pedagógico individualizado. Esto se utiliza mucho en las instituciones, en todos los niveles, justamente porque es una herramienta donde se plasman las diferentes estrategias educativas que están diseñadas para la inclusión de ese sujeto con discapacidad o no. Primeramente, como medida para poder implementar, o requisito para poder implementar este proyecto pedagógico individualizado, tenemos que identificar básicamente las barreras del contexto. ¿Por qué hablamos de barreras de contexto y no de dificultades en el aprendizaje? Porque nosotros sabemos que la educación inclusiva viene del modelo social de discapacidad. Y este modelo social no puntualiza el déficit, sino que requiere, ¿no es cierto?, o hace un estudio y un análisis del contexto donde el sujeto en condición de discapacidad se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tenemos que identificar? Son las barreras del contexto, que pueden ser las edilicias, puede haber dificultades con respecto a la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad sensorial, y muchas otras que tenemos que identificar para poder proponer soluciones. Siempre focalizarnos en el potencial de la persona, ¿sí? En lo que se puede decir como el estilo de aprendizaje o el caudal de información, o a través de qué caudal de información este sujeto puede aprender y puede acceder al conocimiento. Entonces siempre nos posicionamos en esto de decir, bueno, su potencial está a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel kinestésico. Lograr acuerdos. Es importante que este PPI esté confeccionado, diseñado, no solamente por el docente de educación especial, sino que estemos realizando un trabajo en equipo donde podamos de alguna manera trabajar de manera articulada con todos los docentes, ¿sí?, que intervienen en esa sala. Entonces, lograr acuerdos es muy importante. Y respetar los diseños curriculares. Nosotros, desde la modalidad, lo que hacemos
es un análisis con el docente integrador, ¿sí? Que es el docente que recibe a nuestro estudiante, y lo que hacemos es respetar este diseño, este currículum, esta programación, esta secuencia didáctica, todo lo que este proyecto, ¿no es cierto? Porque no todas las instituciones tienen sus mismas formas de planificación, eso dependerá de las características de la institución y por supuesto de los estilos de aprendizaje. Entonces, se respeta la currícula. Lo que se hace nosotros como modalidad, lo que hacemos es justamente hacer adecuaciones curriculares y trabajar en función de estas configuraciones de apoyo o estas estrategias diversificadas de las que estamos hablando. En realidad, los apoyos se brindan, ¿no es cierto?, según las necesidades siempre. Si nosotros no podemos pensar en que un sujeto es igual al otro o realizar comparaciones que tienen que ver con su forma de funcionamiento. Hoy ya hablamos de diversidad de funcionamientos dentro de las aulas. Entonces, en función de eso es que el docente al momento de planificar o hacer una planificación general, lo que hace es ver este estilo de aprendizaje y en función de eso diseñar estrategias a través de las cuales este sujeto pueda acceder al conocimiento, ¿sí? Y seguramente que cada caso particular va a requerir de diversos tipos de apoyo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte también? También. ¿Escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante el tema, apasionante escuchar a Ramón y a Mariela, a los cuales admiro muchísimo. Gracias. Y este tema, la verdad que es súper, súper importante, ¿no? Nosotros como docentes sabemos, como decía el profesor, que no podemos ya negarnos o poner la excusa de que no estamos preparados, bueno, y todas esas cosas que por ahí antes se decían, que ahora creo que ya no se dicen más. Y sumando a lo que decía Mariela, ¿no? Esto de que cuando tenemos que hacer un informe, a veces para pedir una intervención del equipo, muchas veces yo escucho que dicen, bueno, vamos a describir las barreras. Bueno, las barreras son que no puede relacionarse con sus compañeros, que se escapa, que pega. Entonces, qué importante esto que está diciendo Mariela. Las barreras no las tiene el sujeto. Las barreras son edilicias en el caso de que no pueda acceder porque tiene silla de ruedas o algo. Las barreras son humanas, ¿sí? Por ejemplo, el docente está atravesando por una crisis y no se resiste a admitir en su clase un niño en condición de discapacidad, ¿no? Entonces, el docente mismo puede ser una barrera. La barrera pueden ser los padres que no toman conciencia muchas veces de, sobre todo, bueno, a mí me toca en el nivel inicial trabajar mucho con la familia, porque sobre todo con los que es del espectro autista, que no tienen rasgos físicos visibles y muchas veces pasan por ahí como un niño revoltoso, que le falta el límite. Entonces, trabajar con la familia en la concientización de que busque ayuda para despejar dudas. La familia a veces puede ser también una barrera, ¿no? Entonces, que eso nos pueda quedar en claro a nosotros como docentes cuando tengamos que redactar un informe o completar una ficha solicitando la intervención del equipo interdisciplinario, que las barreras no son las dificultades que tienen los niños. Y siempre, como decía esto Mariela, posicionarnos de lo que ellos pueden, no desde lo que no pueden, ¿sí? Yo sé que por ahí es un cambio de paradigma para nosotros,
pero bueno, qué importante que en estos espacios se pueda poner sobre el tapete estas cuestiones, así que eso solamente quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí. Sumando un poquito la parte, digamos, normativa, también como para darle después un poco más la participación a la profe Mariela. Realmente hoy vamos a tratar de aprovecharla lo máximo a la profe Mariela en esta cuestión. Tener en cuenta también los elementos fundamentales. Esto es lo que decía la profe con respecto a las condiciones de discapacidad. A veces no ocurre que en cualquier nivel, ya sea inicial, primario, secundario, existe una discapacidad, sino que también las dificultades de aprendizaje están generadas por factores, ya sea endógenos o exógenos del sujeto. Y aquí aparecen lo que ustedes precisamente, lo que la profe Marisa decía y Mariela, ¿no? Las barreras. O sea, nosotros cómo hacemos, es decir, cómo eliminamos, ¿no? Esa búsqueda permanente de responder a la diversidad de los estudiantes, cómo identificamos las barreras al aprendizaje, cómo hacemos para que participen todos los estudiantes en el aula, ¿sí? Tener cuidado también, estos elementos fundamentales, tener cuidado aquellos grupos de estudiantes, ¿no? Por ahí quizás un poco antagónicos, grupos con mayor riesgo a ser marginados. Tener en cuenta de que, bueno, dentro de los tratados también internacionales está lo que aparece, lo que se llama o se conoce como justicia curricular, ¿no? Esta se identifica con el cumplimiento de 3 principios: de tener en cuenta el acceso al currículo y obviamente uno de los principios es la atención de los intereses de los menos favorecidos. Ocurre eso también en el aula, ¿no? Que se refiere precisamente a la protección de los más necesitados, es decir, mediante la creación de un currículum contrahegemónico, teniendo en cuenta de que, bueno, el currículum hegemónico era precisamente el que se ponía de manifiesto en el paradigma anterior, ¿sí? Es decir, donde obviamente era beneficiado solamente un sector muy acotado de la sociedad, diseñado para, obviamente, materializar los intereses y perspectivas de los menos favorecidos. La participación en la escolarización común, ya sea nivel inicial, primario o en la escuela media, para desarrollar la diversidad de conocimientos. Esto es lo que planteaba la profe Mariela: qué estrategia, qué metodología utilizar, cómo hago para que participen todos, qué recursos utilizo para que puedan participar los ciudadanos, los sujetos, los niños, los jóvenes y, por qué no, los adultos también. Y obviamente la producción histórica, otro principio importante de la justicia curricular es la producción histórica de la igualdad, ¿no? Plantea encontrar la forma de pensar los criterios de participación de los menos favorecidos para producir más igualdad en todo el conjunto de las relaciones sociales al que está unido el sistema educativo. También es importante que podamos diferenciar lo que es igualdad cuando nosotros llevamos un recurso, un material, una fotocopia, vamos a hacerlo así, de un ejemplo bastante simple, y repartimos esa fotocopia a todos los estudiantes, ¿no? Nosotros estamos, obviamente, promoviendo la igualdad. Ahora, cuando nosotros llevamos un recurso, ¿y qué pasaría si nosotros llevamos una fotocopia y repartimos en el nivel medio, ¿no? Llevamos una fotocopia para que trabajen. Pero en ese nivel, o en ese aula, o en ese grupo de estudiantes que nosotros tenemos, hay un sujeto no vidente, ¿no? Nosotros promovimos la igualdad porque llevamos el recurso y les dimos a todos por iguales. Pero no promovimos la equidad, que supone, ¿no?, darle a cada uno lo que necesita. A eso se refiere precisamente la atención a la diversidad en el aula. A eso precisamente se refiere cómo eliminar las barreras al aprendizaje, cómo generar, digamos, estrategias diversificadas, propuestas diversificadas, inclusivas en todos los niveles y obviamente en la articulación entre niveles y modalidades.
por ahí le voy a pedir a la profe Mariela que me ayude con esto, lo de alternativas educativas. ¿Cuáles son también algunas alternativas educativas de las que nosotros nos podemos valer, ¿no?, frente a estas, por ahí, dificultades de aprendizaje, la condición de discapacidad, trastornos al aprendizaje o también deprivación, porque a veces la deprivación sociocultural, económica, distintos factores pueden obviamente interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a veces el problema no está en el aprendizaje del sujeto, a veces somos nosotros somos las principales barreras, colegas. ¿Sí? Yo me hago cargo, siempre les digo a los estudiantes, nosotros somos a veces somos una barrera importante en el proceso educativo del estudiante. Profe Mariela, la escucho. Bueno, cuando hablamos de alternativa, hablamos de variedad de aprendizaje, variedad de estilos de aprendizaje. Como decía el profe, cuando hacemos una propuesta pedagógica tenemos que pensar en estas alternativas de que este sujeto pueda acceder al conocimiento y ver la posibilidad, por supuesto, de pensar. Y en esto que uno dice pensar, habla de diseñar, de planificar, de anticiparse a situaciones. Dentro de lo que son las barreras actitudinales también tenemos las didácticas. Muchas veces nosotros, al no pensar o anticiparnos a esta diversidad que tenemos en las aulas, podemos llegar a cometer errores con respecto a los objetivos de trabajo que nos planteamos para el grupo clase. Muchas veces pensamos que planificando solamente para este sujeto estamos como satisfaciendo su necesidad en ese momento o en esa unidad curricular o en esa materia. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, y quizás les pasó o no, particularmente a mí sí, cuando nosotros pensamos, podemos pensar en una actividad que sea para este sujeto aplicable al grupo clase, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer un aprovechamiento de estos logros para todo el grupo, y ahí hablamos de educación inclusiva. Cuando no solamente pensamos en este sujeto que requiere de ciertas estrategias, sino que también podemos aplicar esa misma estrategia para todo el grupo. Y en esto justamente pensar en que en el caso de alumnos o estudiantes en el nivel secundario, ellos, teniendo en cuenta la edad, ellos muchas veces perciben este tipo de diferencias dentro del aula, y también en el nivel primario. Entonces, estar atentos, tener en cuenta y pensar en esta propuesta que sea igual para todos, ¿sí? Que les posibilite o les asegure el disfrute y la motivación al momento de aprender de manera cooperativa y de manera colaborativa. Eso es muy importante como una alternativa. Dentro de las configuraciones de apoyo, que nosotros generalmente la trabajamos mucho digamos, articulación con los docentes de los diferentes niveles, tenemos entre estas la atención. La atención habla de valorar las necesidades y las barreras de aprendizaje, y la toma de decisiones con respecto a la modificación de las condiciones, aplicar procedimientos, evaluación y programar la atención y la evaluación del proceso, ¿sí? Es decir, nosotros cuando tenemos la capacidad de poder, o la competencia, si se quiere, el docente, de poder identificar la barrera o el estilo de aprendizaje que este sujeto tiene, seguramente al momento de ofrecer o de proponer pedagógicamente mi actividad, va a tener, digamos, más fruto, va a ser más operativa y más productiva en función de las necesidades. Entonces, cuando yo atiendo al sujeto, y no voy a hablar solamente del colectivo de personas con discapacidad, sino que voy a hablar de todos los sujetos que integran una sala, voy a tener en cuenta estas necesidades, ¿sí? Y en función de estas necesidades es que yo tengo que flexibilizar mi propuesta o diversificarla. El asesoramiento, que es otra de las configuraciones de apoyo con la que generalmente nos encontramos cuando vamos a las aulas, cuando vamos a los diferentes niveles, tiene que ver con informar lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y qué es lo que se debe hacer ante
la forma o el estilo de aprendizaje de este sujeto, ¿sí? ¿Cómo aprende este sujeto? En función de eso es que el docente tiene que diseñar una estrategia para poder otorgar justamente ese concepto y que él pueda acceder justamente a ese saber, ¿sí? Es un enfoque institucional. ¿Por qué decimos que es un enfoque institucional? Porque no solamente está brindado a la persona que recibe a este niño, a este estudiante, con algún estilo de aprendizaje, sino que está dirigida a toda la institución. Porque si hablamos de educación inclusiva, no solamente hablamos del profe o de la seño que tiene diversidad en el aula, sino a toda la comunidad educativa, en el caso particular de personas en condición de discapacidad de tipo sensorial, de tipo cognitiva o de tipo, en caso de movilidad reducida. Entonces, en ese caso, toda la institución va a requerir de un asesoramiento, de una orientación específica para poder acompañar a este proceso. Esa es otra terminología que se usa muchísimo hoy, que tiene que ver con el hacer una evaluación, un seguimiento, un monitoreo. Es acompañar el proceso de este sujeto en este nivel o en esta modalidad determinada. Entonces, no solamente requiere del trabajo del docente, sino que también hay toda una institución que está comprometida o debe comprometerse justamente para sostener esta trayectoria educativa. Las reuniones que se hace generalmente, donde asesoramos, donde informamos al docente con respecto a qué estrategias poder llevar adelante, también es otra estrategia que se propone. La formación de redes de comunicación también, ¿no es cierto?, forma parte del asesoramiento. La capacitación es una actividad formativa intencional, porque la idea es justamente que el docente o toda la comunidad educativa pueda instruirse con respecto a cómo intervenir con un estudiante, o como decía recién Marisa, con un niño que presente TEA, ¿sí? Entonces, para el sujeto en condición de discapacidad es muy importante la coherencia que tengamos todos los actores de esa institución al momento de poder intervenir. Coherencia con respecto a esto, es decir, en el caso particular de un niño con TEA, seguramente vamos a tener que establecer sistemas alternativos de comunicación, sistemas alternativos aumentativos, ¿sí?, que le posibiliten a este sujeto poder establecer la coherencia entre lo que la seño me está en este momento comunicando y lo que otros profesores de otra área también lo están haciendo. Ese es un caso particular, ¿no es cierto? Cada caso, dependiera de la situación, va a tener una forma de intervención que es importante que toda la institución esté involucrada y que la pueda llevar adelante. La provisión de recursos es otra herramienta que es muy importante tener en cuenta. Dentro de los recursos que nosotros generalmente trabajamos son los equipamientos, los medios técnicos, las TICs, los recursos didácticos, los documentos, los libros, los manuales, todo lo que sea posible de poder ser adaptado a la situación particular del alumno o del estudiante. Las TICs son muy utilizables, son herramientas que nos permiten conectar al alumno, dependiera de la situación particular, con el conocimiento o la información que nosotros queremos brindar. La cooperación y la acción coordinada se desarrollan conjuntamente entre los integrantes de apoyo y otras áreas y niveles, justamente para garantizar esta trayectoria educativa integral. Es básico establecer un trabajo colaborativo y cooperativo dentro de la sala o de un nivel a otro o de un año a otro, ¿sí? Donde esto que decía Marisa con respecto a los informes, muchas veces las terminologías que utilizamos al describir el desarrollo del proceso de aprendizaje de un niño con sus particularidades son cuestiones muy finas que hay que tener en cuenta al momento de expresar, ¿sí?
Nosotros no consideramos el no como una respuesta, sí consideramos positivo las propuestas que pueda haber desde el docente para poder mejorar estas situaciones que muchas veces son problemáticas y que no dependen del sujeto, sino que dependen del contexto y también de las propuestas pedagógicas, porque muchas veces la propuesta pedagógica que surge en el aula no son las significativas para el sujeto que aprende. No lo digo solamente en los niños en condición de discapacidad, sino que hablo de manera general, ¿sí? Con respecto a las particularidades de cada sujeto. Entonces, la cooperación y la acción coordinada es una de las configuraciones de apoyo a las que nosotros generalmente le damos mucha importancia. Con respecto al seguimiento, es otra configuración de apoyo, otra estrategia que utilizamos, que generalmente se realiza en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuando nosotros recibimos asesoramiento, orientación, tenemos que seguir un seguimiento, un monitoreo de cómo resulta esa propuesta. Porque muchas veces las propuestas no resultan por alguna situación particular, pero sabemos que desde la modalidad de educación especial siempre se busca la forma que sea oportuna justamente para ofrecer. Entonces, en la medida en que se la pueda cambiar, flexibilizar, cambiar, el seguimiento y el monitoreo es un recurso muy importante. La investigación, como le dije anteriormente también, porque permite analizar el caso y muchas veces a los docentes este tipo de acciones les permite investigar con respecto a cómo responde este alumno con respecto a la propuesta que yo le ofrezco en el aula. Entonces, muchas veces nos ponemos a leer, nos ponemos a investigar, a analizar, preguntar, y eso justamente es como un proceso de retroalimentación entre el docente, ¿sí?, integrador, y el docente de educación especial, que es el especialista justamente en brindar información. Bien, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, colegas? Sí, yo quería por ahí comentar, porque la verdad que me resultó, me fui graficando y en mi mente cada una de los conceptos que fue abordando la profe, porque yo le comentaba hoy a la profe que yo trabajé, bueno, todavía soy docente en la escuela secundaria de Enrique Urien y en la escuela de comercio 14, dando la misma materia de educación tecnológica, y la verdad que hay muchísimas barreras que son quizás ajenas a la institución, que tienen que ver con el contexto, con el entorno en donde en ambos casos yo le decía a la profe que es como si se te queman todos los libros y tenés que empezar todo de cero. Y el mismo contenido, la misma planificación de contenidos, se trabaja de forma distinta a la hora de secuenciarlos, ¿no? O a la hora de seleccionar quizás los recursos, las estrategias de abordaje de cada uno de ellos. Y después también pensaba lo importante que es el diagnóstico hecho a conciencia, bien hecho, que vaya más allá quizás de los conceptos que los chicos, de los preconceptos que esos chicos traen, y que puedan justamente servirnos para decir, bueno, vamos a encarar por acá, vamos a usar esta estrategia, pero pensando que, por ejemplo, a mí en Enrique Urien tenía la particularidad de que como se creó hace poco el colegio, tenemos mucha gente mayor de edad dentro del colegio. O sea, tenemos chicos de 16 años en tercero, en cuarto, y tenemos personas de 35, ¿tá?, que están aprovechando la posibilidad de terminar su secundario. Y cómo justamente abordás el mismo concepto con personas que hicieron el secundario hace 15, 20 años en algunos casos, la primaria, perdón, y cómo trabajarlo, o sea, los teniendo en el mismo espacio, el mismo contenido, la misma unidad curricular, qué estrategia utilizar. Y a mí particularmente tuve que utilizar un diagnóstico que
que fue más allá de la cuestión de contenidos o conceptos, sino que fue más visualizar, charlar con cada uno de los estudiantes. Y después también acá en la Escuela de Comercio, la misma unidad curricular, el mismo año, tenía casos, por ejemplo, un chico que trabajaba toda la madrugada y salía de la panadería y venía a la escuela. Obviamente, es un chico que no puede trabajar de la misma forma en el aula que quizás trabajan los demás, porque es un chico que viene con un desgaste físico, emocional, otras cuestiones. Y después tenía otro chico que venía drogado, pero venía a la escuela, venía todos los días, no faltaba nunca, venía drogado y se quedaba sentado allá en el fondo. Entonces, a mí particularmente, el hecho de hacer un diagnóstico mucho más consciente y personalizado, la verdad que me ayudó mucho a poder sentirme yo como docente de que estaba incluyendo a estos estudiantes, ¿tá? Independientemente de las características particulares que tenían cada uno de ellos. Pero sí, la verdad que es muy, muy interesante todos los conceptos, profe, que abordaron, y ya le digo que me fui sintiendo identificado con cada uno de los temas que fueron tocando. Así que, pero sí, ya le digo, a mí el tema del diagnóstico, con un trabajo más personalizado, la verdad que me resultó para poder yo sentir de que el estudiante llegó, alcanzó los objetivos que yo me proponía, pero con una estrategia distinta del resto del grupo aula. Gracias, profe, por compartir su experiencia. Obviamente que en estas situaciones, ¿no? Cuando no solamente existen características particulares, sino también características etarias, ¿no? Que difieren muchísimo, sujetos de adolescentes de 16 años a personas de 35 y demás. Desde mi humilde posición como docente de educación especial, por ahí es necesario identificar, ¿no? Los sistemas de representación de la información, los intereses de cada uno, y esto es lo que usted está diciendo, profe César, con respecto al diagnóstico, me parece que fue muy importante, ¿no? A la hora de utilizar metodologías, estrategias, precisamente para cada uno de ellos, porque cada uno tiene su necesidad, su particularidad, sus intereses, ¿no? Y bueno, gracias por compartir la experiencia, profe. No sé si alguien quiere preguntar algo más, o quiere dar alguna sugerencia, opinar. Profe. Sí. Profe. Sí, la escuchamos. Con respecto estaba escuchando las diferentes experiencias que estaban contando los profes, y que es importante escuchar otras experiencias de distintos ámbitos y, como se dice, entre niveles. Para mí, desde mi punto de vista, es muy enriquecedor, o sea, que yo estoy en un nivel inicial y escuchar todas estas cosas es como decir, wow, todo lo que los profes deben hacer, las estrategias que deben buscar, cosas que para nosotros capaz a veces es mucho más sencillo. Trabajar el nivel inicial con el nivel primario es mucho más sencillo y no se elaboran tanto esos informes como realmente resaltaba el profe César y los diagnósticos. Bueno. Y qué importante sería que se articule durante todo el año, y no solamente se articule en el último mes de diciembre, cuando te piden la articulación entre la salita de salita de 5 para pasar el primer grado. Qué importante es que el niño vaya conociendo desde un principio del año. Sería importante porque la articulación, en este caso, en estos niveles se lo toma ya un día, dos, una jornada a veces. Y no se ven mucho los resultados, no se puede elaborar mucho un informe, decir si hubo, por ejemplo, conversaciones entre niños, es ir a realizar la actividad y volver. Para mí, desde mi punto de vista, no es tan fructífera, sino que deberíamos hacer hincapié más en la articulación y articularla más durante todo el año. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el aporte, colega.
Sí, profe Silvia. Muchísimas gracias por compartir sus saberes, sus experiencias, y yo me quedo con esta propuesta y esta reflexión que hago hacia mi desempeño como profesora sobre la necesidad de superar las barreras que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también que debemos estar permanentemente formándonos, ya que no es fácil tener en cuenta o trabajar, ¿no es cierto?, desde la diversidad, no es fácil trabajar teniendo en cuenta los diferentes contextos que tenemos en el aula, estos aprendices que tenemos que viven y tienen historias totalmente distintas. También me quedo con esto y quiero compartir con ustedes de que todas las innovaciones y los cambios en educación no son instantáneos, son a largo plazo. Y para eso debemos tener mucha paciencia, empatía, el trabajo, como decía la profesora Mariela, este trabajo articulado, mancomunado, esto de hacer este PPI o como se llame, ¿no es cierto? Porque también en los diferentes niveles o en las diferentes escuelas tiene su nombre que hace, ¿no es cierto?, a la vida institucional, pero que es importante para poder cuidar estas trayectorias escolares. Y por otro lado, la importancia de permanentemente estar innovando en las estrategias que fortalezcan, que nos puedan andamiar este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Antes hablábamos de adecuaciones curriculares. Hoy capaz ya no, el término no es el mismo, pero en definitiva el trabajo que debemos hacer en el aula, de buscar la diversidad en el recurso, de buscar la diversidad en esos procesos que lleven a este sujeto, a este estudiante, ¿no es cierto?, a lograr los saberes, a potencializar sus experiencias, su vivencia, sus saberes también, nos lleva, ¿no es cierto?, al mismo concepto, por decirlo de alguna manera, que son las adecuaciones curriculares, ¿no? Un proceso de reflexión amplio llevó este seminario en mí, y también resignifico que el hecho de que las instituciones hoy por hoy y hace ya varios años que vienen haciendo estos trabajos interinstitucionales, estos trabajos en redes, ¿sí? Por ahí creo que nos corre en desventaja el tiempo y la cantidad de actividades que se nos acumula en el transcurso del día, de la semana y del mes en nuestra práctica y en nuestra función de ser formador, ¿no es cierto?, en los diferentes niveles, ¿no? Muchísimas gracias por todo lo compartido. La verdad que es bueno poder saber y entender un poco y comprender la mirada también o la vivencia que tienen desde otro lugar, desde otra formación. Yo nunca trabajé con ningún niño con discapacidad, nunca, no tuve la posibilidad, pero también si a lo mejor lo tendría el mismo miedo que tendrían todos, porque carecemos los de nivel secundario aún más todavía de estrategias, de herramientas que nos permitan, ¿no es cierto?, poder andamiar el proceso de aprendizaje de esos niños, de esos jóvenes, ¿no? Pero lo importante que es también poder trabajar en forma articulada, y por eso es que nosotros proponíamos esta diplomatura de articulación entre niveles. Muchas veces no se logran cosas tan grandes, pero al menos comenzar a articular, y como decía la profe Sole, que no sea una sola vez en el año, sino que nos juntemos para articular todo lo que es, ¿no es cierto?, un ciclo lectivo. Así que muchísimas gracias. Gracias, profe, por el aporte, muchísimas gracias por el acompañamiento de siempre, profe Silvia.
Bueno, gracias, profe César, siempre dispuesto, en la parte técnica, siempre dispuesto para el trabajo en equipo. Profe Mariela, no sé qué decirle porque realmente excelente, excelente su trabajo, su exposición, su participación. Realmente aprendemos mucho de usted siempre. Así que bueno, creo que eh, si no hay más nada para decir, no sé qué quiere decir el profe Mariela, profe César, lo escuchamos, o alguno más que quiera. Sí, no, yo solamente agradecerle al profe Willy porque, bueno, me dio la posibilidad de hacer, difundir más que nada, porque nosotros como modalidad, el trabajo que se realiza es un trabajo arduo, si se quiere, desde todos los lugares. Y desde el lugar que yo trabajo como coordinadora del campo de la práctica, me he encontrado muchas veces en salas con diversidad de funcionamiento de niños, donde los docentes requieren de orientaciones y asesoramiento con respecto a intervenir en casos particulares. En el caso de educación secundaria, el trabajo, si se quiere, es mucho más complejo teniendo en cuenta la cantidad de espacios curriculares como el trabajo articulado con los diferentes profesores. Pero sí es apasionante saber cómo podemos hacer para ayudar justamente. En todas las instituciones educativas a las que hemos ido siempre fuimos bien recibidos justamente por esta necesidad de estas configuraciones de apoyo que hoy nosotros pudimos verlas, ¿no es cierto?, en el transcurso de la tarde. Agradecer porque este es un espacio que me permite a mí como profesora, como docente de años, justamente compartir con ustedes estas experiencias y trabajar sobre la educación inclusiva, que es lo que realmente a nosotros como profesionales nos reúne y nos posibilita poder justamente, como dije anteriormente, difundir este trabajo que hacemos. Y hoy hablamos de integración escolar como un servicio más, que hay otros servicios en la modalidad de educación especial que requieren de otro tipo de estrategias diversificadas y que requieren otro tipo de apoyos razonables que seguramente en otra oportunidad podremos hablar. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, profe César. Gracias, profe Silvia, coordinadora general, Marisa, Soledad, por la participación. Y muchas gracias a todos los colegas que hoy nos eligieron, que nos escucharon. Gracias por participar también desde aquel lado como escucha. Así que bueno, nada, creo que bueno, pronto nos veremos con otro seminario. Así que bueno, muchas gracias a todos, colegas. Gracias, Mariela, por tu claridad en la expresión. Gracias por ser precisa en la información, al igual que el profesor Ramón Luna. Muchísimas gracias. También está con nosotros quien comparte la coordinación de esta diplomatura, que es la directora del profesorado de nivel primario, que es la profesora Rosana Fonseca, que siempre sí. está. Me estaba olvidando la profe Rosana. Y gracias a Gracias, cada uno por sí, participar, ¿no? Sobre todo a los cursantes, a nuestros colegas que nosotros hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Cuesta mucho llevar adelante estos tipos de diplomatura, pero queremos brindarle lo mejor. Y hoy hemos brindado lo mejor porque seguimos construyendo redes, seguimos construyendo saberes y seguimos construyendo conocimientos que fortalecen nuestra profesión día a día. Gracias, profe. Gracias a todos. Bien, y ya estamos.